Y empieza, amor lindo. Y está en vivo, ¿eh? Y está el logo al menos en vivo. Mi gloria a ti, Padre maravilloso. Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia del Dios Viviente. Estamos aquí reunidos para una nueva clase de nuestro curso El carácter de Dios y la profecía bíblica. Recuerden que estamos en un viaje de exploración, un viaje de aventuras, estamos escudriñando la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a esperar, que todavía se están juntando algunas personas, ¿no? Vamos a esperar mientras siguen llegando algunos. Hoy día, bueno, como todos los días, debemos de estar expectantes. Recuerden que Dios va a tratar con nosotros en la medida en que nosotros tengamos expectativa. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe está basada en la expectativa. Por tanto, hoy día aprendan el interruptor de la expectativa, estén expectantes de lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene grandes cosas. Entonces, vamos a entregarle este tiempo al Señor para continuar con nuestra clase. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda la verdad. Hoy día nos cedemos a ti, Señor. Háblanos y guíanos en todo lo que vamos a compartir, Señor. Tráenos luz y revelación. Declaramos en el nombre de Jesús que dependemos por completo de ti. Tú eres nuestro dueño, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el dueño de toda nuestra vida. Y nos cedemos a ti, Señor. Úsanos, guíanos, háblanos a nuestro corazón. Tráenos luz y revelación. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a continuar con nuestro curso El carácter de Dios y la profecía bíblica. Y la clase pasada estuvimos viendo algunas preguntas. En cuanto a las cosas que ya hemos estado estudiando. Recuerden, lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo en las primeras clases, es estar poniendo una base bíblica. No podemos entrar a la parte de profecía por especulación. Tenemos que tener una sólida base sobre la cual podamos empezar a construir e ir más adelante, ¿no? Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero si nosotros no tenemos la base de su palabra, del conocimiento de lo que Él nos ha revelado, entonces vamos a estar caminando a oscuras. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 25:2 que Dios, vamos a verlo, Proverbios 25:2. A veces es bueno ir a la palabra de Dios y verla directamente. En Proverbios 25:2 dice, vamos a verlo, se los voy a mostrar. 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo.
Miren lo que está diciendo aquí. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios puede encubrir y encubre algunas cosas, pero a nosotros, a los que nos llamó, nos da el privilegio, la honra de escudriñarlo. Y entendamos que Dios, cuando hablamos de profecía, no hablamos de tratar de descubrir algo que está hecho para mantenerse oculto. Dios nos revela el futuro desde el principio. Dios es un Dios que nos trae luz y revelación para que estemos preparados. La palabra de Dios dice de que cuando ocurran las cosas, ¿no? A la gente les va a tomar como un ladrón en la noche las cosas, ¿no? Que no van a saber cuándo van a venir, porque están en tinieblas. Pero también la palabra de Dios dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquellas cosas nos tomen como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos revela todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Él nos ha entregado su palabra, que es su revelación escrita, para que nosotros podamos escudriñarla e investigar, y con la guía del Espíritu Santo, no simplemente un estudio intelectual, sino con la guía del Espíritu Santo. Pero sin el que tengamos la guía del Espíritu Santo no significa que nosotros tergiversemos lo que está escrito. Nos trae luz sobre lo que está escrito, pero no lo amoldamos, no lo tergiversamos, no tratamos de decir cualquier cosa, sino vemos y escudriñamos lo que está escrito. Dios Dios nos da profecías o revelaciones del futuro precisamente porque está interesado en que estemos preparados, que sepamos lo que viene. Entonces, en este sentido, hemos estado viendo, hicimos algunas preguntas, estuvimos viendo algunas preguntas en cuanto a lo que se viene, y vamos a volver a ver un poco las preguntas que vimos. No voy a volver a explicar cada pregunta. Vamos a ver la pregunta y la respuesta a la que llegamos. Si alguno de ustedes no vio la clase pasada y tiene duda en cuanto a las preguntas que vamos a pasar rápidamente, yo le recomiendo que retroceda a una clase, puede ver esta clase obviamente, pero para que esté al tanto de las respuestas y el motivo. Nosotros, recuerden, hicimos un propósito cuando empezamos este curso. No vamos a hacer una afirmación basada en una suposición sin fundamento, ¿no? No estamos contando una historia, un cuento, esto es así, esta es la historia, esto va a pasar y ta. De repente alguna persona sí quisiera oír una historia en la cual fácilmente, didácticamente, digamos, de una forma muy sencilla, le contemos toda la historia de lo que va a pasar. Pero recuerden que cuando hablamos de profecías hay cierto grado de incertidumbre. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta. Y el poder escudriñar la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios nos da la oportunidad o abre la oportunidad para que nosotros podamos hasta cierto punto poner en duda y preguntarnos si lo que nosotros estamos suponiendo es correcto. Entonces, ese debe ser el énfasis cuando vamos a la profecía. Entonces, estábamos viendo ciertos eventos y preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que vimos fue, ¿la gran tribulación fue la destrucción de Jerusalén y del templo? Y vimos la semana pasada, y ahí está la respuesta, vimos no fue la caída de Jerusalén. Sí es cierto que los pasajes que hablan de la tribulación y la gran tribulación hablan acerca y describen la caída de Jerusalén. Sí, es parte de lo que describen. Pero hay un pasaje, por ejemplo, Mateo 24, 21, Mateo 24, 21, que nos dice que la tribulación que se viene es una tribulación que nunca ha habido antes, una tribulación como nunca antes hubo, ni la habrá después. Entonces, estábamos hablando de que eso no coincidía, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Como que el evangelio iba a ser predicado
en ese tiempo a todas las naciones. No, obviamente eso no se cumplió con la caída de Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿la gran tribulación fue la destrucción de Jerusalén y del templo, como afirman los preteristas? No, no lo fue, no cumple. No tengo yo que amoldar la palabra a lo que quiero decir, no, literalmente no cumple, ¿no? Seguimos. ¿Vendrá Jesús por segunda vez? Eso es algo muy importante, ¿no? Tener la certeza, no simplemente que alguien me cuente, sí, Jesús va a venir una segunda vez. Y si ya vino, o a qué se refería, o si era algo simbólico, bueno, vimos en el mismo Mateo 24 que después de la tribulación de aquellos días, y eso lo repite en varios pasajes, ¿no? Él iba a venir, ¿no? Entonces, y vimos pasajes específicos donde se menciona que él venía, ¿no? Que él estaba regresando, lo veíamos viniendo, ¿no? Tercera pregunta. Entonces, si viene, sí viene, y viene después de la tribulación de aquellos días, como menciona él mismo, ¿no? Entonces, viene después de la tribulación. Tercera pregunta. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Y vimos varios pasajes, ¿no? Partiendo desde el mismo Señor Jesucristo en Mateo 23, los versículos del 37 en adelante, del 38 en adelante, donde profetiza que la casa de Israel iba a quedar desierta, o sea, hablando de Jerusalén. En Mateo 24 hay una predicción directa de la destrucción del templo, no iba a quedar piedra sobre piedra, y se menciona claramente que los judíos iban a ser dispersados, por todo el mundo, ¿no? Y vimos pues que a partir de ahí venía el tiempo de los gentiles, ¿no? ¿Cuánto tiempo iban a ser dispersados? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, ¿no? Lo vimos en Romanos 11:25 al 31, ¿no? Bueno, todo eso lo pueden ver en la clase anterior, ¿no? Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Es un tiempo que se da entre la caída de Jerusalén y la segunda venida de Jesucristo. Coincide con el periodo de la gracia y de la iglesia en el cual estamos en este momento, ¿no? O sea, en este momento, en este tiempo, este es el tiempo de los gentiles. Todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Coincide con el periodo de la gracia y la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar? Va a terminar antes del arrepentimiento de Israel. ¿Israel se va a arrepentir? Sí, Israel se va a arrepentir, ¿no? Romanos 11:26 dice que todo Israel será salvo, ¿no? Entonces va a haber un arrepentimiento de Israel. Seguimos. Y aquí nos quedamos la clase pasada. ¿Habrá un arrebatamiento o desaparición de los impíos? Y si es que hay un arrebatamiento, y esto es que muchas personas nunca han oído hablar de esto, ¿no? Siempre se menciona un arrebatamiento de la iglesia. Siempre en muchas iglesias se nos ha enseñado, y no estoy diciendo que sea algo mal, que esté mal o bien. No estoy afirmando ni que es correcto ni incorrecto. Quiero dejarlo claro. Todavía no hemos llegado a esa parte y tenemos el compromiso de no especular antes, ¿correcto? Hasta que nosotros veamos la palabra claramente. Entonces, ¿habrá un arrebatamiento o desaparición de los impíos, de los injustos? ¿Habrá? Esa era la pregunta. Y todavía hacía una segunda pregunta ahí, como la pueden ver en las líneas pequeñas, ¿no? Si es que hay un arrebatamiento de los impíos, ¿a qué impíos se refiere? ¿Impíos paganos o judíos? Quiero volver un poco sobre este pasaje y les explico el por qué yo vuelvo. Es importante que nosotros tengamos claro lo que leemos. Y la verdad es que como hablamos de profecías, los pasajes podrían dar lugar a varias interpretaciones.
Entonces es importante ver todas las interpretaciones posibles y ver cuáles no cumplen, irlas descartando y quedarnos con la que cumple todos los requisitos. Entonces, nosotros estuvimos viendo este tema en Mateo el capítulo 13, versículos del 24 al 30, donde hay una parábola, es la parábola del, del trigo y la cizaña, ¿no? Estamos hablando en Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Lo voy a leer y voy a retomar este pasaje, esta parábola, porque la siguiente pregunta tiene que ver con esta. La siguiente pregunta que nos hagamos. Y si no tenemos esto bien claro, probablemente vamos a fallar la siguiente pregunta. Entonces, es el Señor Jesús hablando, estoy en Mateo el capítulo 13, versículos del 24 al 30, y el Señor Jesús les dice, les refirió esta parábola, otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, una observación aquí. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Yo les hice una observación la semana pasada y dice, aquí aclara que sembró buena semilla en su campo. La expresión campo aquí podría ser ambigua. Voy a ir un poco y vamos a empezar a juzgar. Vamos a juzgar con la expresión para ver si la aclaramos. Campo, y recuerden, está hablando del reino de los cielos o el reino de Dios, ¿no? Entonces, cuando habla de un hombre que siembra buena semilla en su campo, ¿a quién se refiere? A Dios, ¿verdad? En su campo. Yo les hice la observación, ¿cuál es su campo? Y viene la pregunta, ¿cuál es el campo al cual se refiere? Hay varias respuestas posibles. Alguien podría decir que el campo es el mundo en general. Otra persona podría decir que el campo es el pueblo judío. Entonces, ¿a qué campo se refiere? Bueno, seguimos viendo la parábola. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, era padre de familia. Tomen nota, era el dueño del campo y era el padre de familia. Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Hay un momento de siega, ¿correcto? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿Qué se recoge primero? La cizaña. Y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Perfecto, hasta ahí quedó la parábola. Nosotros podríamos dar muchas interpretaciones. Los discípulos del Señor Jesucristo fueron bastante inteligentes. Ellos no se quedaron con la duda. Ellos pasaron y dice en el versículo 36, dice, después que el Señor Jesús continúa hablando otras parábolas, dice, entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Ahí está haciendo una aclaración. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino
y la cizaña son los hijos del malo. Miren, el Señor Jesucristo está interpretando, el campo es el mundo. Dice que Él sembró una buena semilla, que son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a hacer dos especulaciones. Una, retrocedo unos cuantos versículos. Jesucristo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Vamos a ver. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Hay aquí una definición que hace el Señor Jesucristo. Existen hijos del reino, existen hijos del malo. Quisiera que vayamos un momento a Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Dice, recuerden, es la caída de Adán y Eva, y Dios, después de hablar a Adán, después de hablar a Eva, le habla a la serpiente. Ahora, nosotros sabemos que la serpiente, Apocalipsis nos dice que Satanás es el dragón, la serpiente antigua. Acá miren cómo Dios le habla a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay algo que nosotros deberíamos de revisar, deberíamos de ver bien en este pasaje, ¿no? Tener bien claro en este pasaje, porque aquí también es una referencia profética, está hablando algo que va a ocurrir. La pregunta es, ¿quién es la mujer aquí? La primera referencia obvia es Eva. Está hablando, justo estaba hablando con Adán, con Eva, habla con la serpiente, ¿no? Y la primera referencia que podríamos decir es Eva. Eva se llama Eva porque es la madre de todos los vivientes. Entonces, podríamos ahí hacer la referencia, bueno, el campo es el mundo, Eva es la madre de todos los vivientes, la madre de todos los hombres, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, aquí aclaremos que hay otros hombres acá en este mundo, según el relato bíblico. Estoy agarrándome del relato bíblico. Recuerden que el relato bíblico, tú puedes disentir conmigo o no, si el relato bíblico es históricamente exacto o no, pero nos da una referencia profética exacta, eso sí. No tenemos la palabra profética más segura. Entonces, miren lo que dice acá. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya, perfecto. Hay un problema, hay una enemistad entre Eva y la serpiente. Podríamos asumirlo. Pero continúa y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿De dónde la serpiente saca simiente o saca descendencia, no? ¿No? En otras versiones dice descendencia, no dice simiente, pero sí se entiende simiente o descendencia. ¿De dónde la serpiente saca descendencia? Si todos los hijos de la mujer son la simiente de la mujer.
Entonces entendamos que cuando habla de la simiente de la mujer, no está hablando de todos los hombres, de todos los seres humanos, porque si no, ¿de dónde saca la serpiente descendencia? No sé si me estoy explicando aquí claramente. Si Eva es la madre de todos los hombres, entonces no hay hombre que no sea descendiente de Eva. Si acá esto se refiere a Eva, entonces no hay simiente de la serpiente. Pero acá realmente recuerden que estamos leyendo el Génesis, que es el primer libro de la ley, de la Torá. Este libro estaba originalmente dirigido al pueblo de Israel. A ellos se les dirigía, no se les dirigía a los gentiles, se dirigía al pueblo de Israel, al pueblo escogido de entre las 70 naciones en Génesis 10, después de Babel, ¿no? Después de la confusión de las lenguas. Entonces, realmente en esta mujer, que la encontramos nuevamente y la vamos a ver en Apocalipsis 12, para el que quiera adelantarse, en Apocalipsis 12 se menciona esta mujer y se menciona al dragón persiguiéndola, a la serpiente antigua, ¿no? Que está listo para comerse, quiere comerse su simiente. Esa mujer viene a ser el pueblo de Israel, el pueblo elegido. ¿Correcto? Dios sembró en el campo, en el mundo, un pueblo elegido. Claro, nosotros quisiésemos que hablase de todos los judíos, de todos los santos de los creyentes, pero estamos hablando proféticamente, ¿no? Dios sembró en el mundo un pueblo que debió de ser luz y debió de ser sal de la tierra, porque Dios primero trató con el pueblo de Israel para ese propósito. Ahora trata con nosotros, pero en ese momento Dios trató con el pueblo de Israel. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿cuál es la simiente de la mujer? Jesucristo. Podrías verlo de varias maneras. Siempre yo he oído la referencia. ¿Quién fue nacido solo de mujer? Bueno, Jesucristo nacido de la Virgen María. Correcto, esa es una referencia, ¿no? Pero entendamos que Jesús, cuando vino a este mundo, ¿se acuerdan que decía él? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 10, cuando manda a los discípulos a predicar y les dice, id primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Había ovejas perdidas en Israel. Entonces, miren lo que dice aquí. Hay una simiente de la mujer, la mujer es Israel, iba a dar a luz el Mesías que iba a salvar al mundo, ¿no? Y hay una confrontación, porque ya ahora hay plural, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. En otras versiones habla de hijos, no solamente habla de una simiente, ¿no? Habla de hijos, ¿no? Hay un conflicto entre dos simientes, la simiente de la mujer, que es el Mesías, pero es Israel también, y hay la simiente de la serpiente. ¿Cuál es el campo? Ya, vamos a dejarlo ahí un momento y vamos a volver de nuevo al pasaje donde nos encontrábamos nosotros. Nosotros nos encontramos en Mateo 13. En Mateo 13, cuando empieza a explicar la parábola. Disculpen que estoy yendo lento en esto, pero ahorita les voy a mostrar el por qué estoy yendo lento en esto, ¿no? Despedida a la gente, los discípulos le piden que les explique la parábola y él les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pregunta, ¿a quién vino
¿a qué pueblo vino el Hijo del Hombre, Jesucristo? Inicialmente vino al pueblo de Israel. Él predicaba a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan, hay un pasaje donde hay una tsunamita que viene a Jesús a pedirle, pedir que sane a su hija. El hecho es de que Jesús no le hace caso. Siempre Jesús, cuando alguien clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como el ciego Bartimeo, Jesús se detenía y lo sanaba. Pero en este caso pasó de largo. ¿Y por qué pasó de largo? Cuando la mujer le siguió insistiendo, Jesús le aclaró, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, entendamos que en el momento en que vino el Señor Jesucristo, Israel no estaba totalmente consagrado al Señor. ¿Correcto? Sigo leyendo, ¿no? El pasaje. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y aquí viene la ambigüedad. ¿Qué es el campo, no? Es el mundo. Sí, en el mundo están los hijos de Israel, que son la buena semilla en este momento, los que están oyendo la palabra, los que están siendo sembrados por el Hijo del Hombre. La cizaña, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la sigue el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Tomen nota de esto. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Tomen nota de esa expresión porque la vamos a ver varias veces. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Primera interpretación. Si el campo es el mundo, podríamos interpretar, y esto puede ser un rompedero de cabeza, un rompedero teológico, pero podríamos interpretar que el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles y si el campo es el mundo y los hijos del reino ya son el pueblo de Israel y todos los que han creído por la palabra de Dios en Jesús, todos los creyentes, toda la iglesia, dice aquí que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. No dice del mundo, dice de su reino. A todos los que sirven de tropiezo. ¡Wow! Entonces podríamos asumir, si esto se refiere a la iglesia, podríamos asumir que del reino va a sacar a todos los que sirven de tropiezo. O también podríamos decir que va a sacar del reino a todos los que sirven de tropiezo, del mundo, a todos los malos. Entonces el arrebatamiento del cual estaríamos hablando sería un arrebatamiento de los impíos, ¿cierto? ¿No? Es un arrebatamiento de los impíos. ¿Pero qué impíos? Por eso es importante definir de qué campo estamos hablando. Porque si definimos que el campo es el mundo, estaríamos diciendo que Dios va a sacar de este mundo a todos los malos. Contra lo que siempre hemos dicho de que Dios va a sacar de este mundo a la iglesia, ¿no? Vamos a decir que Dios va a sacar a los malos y van a quedar los justos aquí en la tierra. Me dejo entender que ahí tenemos que aclarar este punto. Y continúa y dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, y entonces los justos que se han quedado resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ya, entendamos, ¿qué tenemos
totalmente claro. Va a haber un arrebatamiento de impíos. Podría poner en duda si los impíos son los impíos de entre los judíos o los impíos del mundo. O hasta podría decir los impíos de en medio de la iglesia. ¡Wow! Esa parte no me gusta, pero tengo que analizarla, ¿sí o no? Vamos a ver un poquito más. Entonces, aquí tenemos claro que va a ser un arrebatamiento de impíos. ¿A qué impíos se refiere? Bueno, definitivamente en el momento en el que el Señor Jesús estaba hablando, en ese momento, ¿a quién le hablaba y a quién consideraba hijos del reino? Definitivamente no a los gentiles. Él estaba predicando primero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, el énfasis aquí es Israel. Pero lo que el Señor Jesucristo dice es que en medio de Israel hay una siembra de hijos del reino y hay también los hijos del malo. Y si nosotros consideramos que en Israel en el tiempo del Señor Jesucristo teníamos a los que creyeron en la palabra del Señor Jesucristo y también teníamos a los fariseos o a los que no creyeron la palabra, ¿no? Podrías ver que había dos grandes grupos. Definitivamente con la predicación del Señor Jesucristo, no todos los judíos creyeron. Entonces, y esa situación se da hasta el día de hoy y se va a dar después. Porque recuerden que esta es una profecía para los últimos tiempos. Entonces, ahí dice, y los justos resplandecerán, ¿correcto? Vamos a seguir viendo este pasaje. No voy a repetir los versículos, todos los versículos, pero sí voy a recalcar ciertas cosas, ¿no? Me interesa, vamos a ir a Mateo. Mateo, el capítulo 24. Y les recalqué una expresión, ¿no? En Mateo capítulo 24, versículos del 24 al 28. En particular, bueno, vamos a leerlo. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo sé que ahorita estamos por video, pero podrían decir ahí, habla de engañar aún a los escogidos. Noten la expresión, existen escogidos. ¿Correcto? Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este versículo lo estoy usando como un punto de referencia. Jesús habló del cuerpo muerto. Y allí se juntan las águilas. Si vimos la referencia en Job, si se acuerdan, vimos la referencia en Job 29 acerca de qué águilas, Job 39, perdón, del 27 en adelante, vimos la referencia de este pasaje y las águilas se juntaban para comer sangre, ¿correcto? Las águilas bien pueden ser una referencia a ángeles. Vamos a verlo. Este pasaje, lo mismo, ocurre en Lucas 17, del 20 en adelante, ¿no? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta que es el mismo pasaje? Lo mismo había dicho en Mateo. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis
cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y entonces empieza a hablar del arrebatamiento, ¿no? Como voy a saltarme algunos versículos, ¿no? Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, versículo 30. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, el que procure salvar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará. Ya empieza el arrebatamiento. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Es obviamente un arrebatamiento. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y ahí viene pues el versículo clave. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Entendimos con la parábola de la cizaña que es un arrebatamiento de impíos. Entendimos de que el Señor va a enviar a sus ángeles, ¿no? Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Eso está claro. Acá explica cómo va a ser. Sus ángeles van a ir, ¿no? Y van a haber dos personas juntas, una va a ser quitado, esa es la expresión, y la otra será dejada, ¿no? Y le preguntan, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Mateo dice, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Donde estuviera la corrupción, la podredumbre, así allí se juntan los buitres, ¿no? ¿Dónde van a llegar? ¿Dónde van a llegar esos ángeles a quitar, ¿no? Donde esté la corrupción. Ahora, ¿dónde está el cuerpo? ¿Mm? Jesús dijo de que una vez quitado, los hijos del reino resplandecerían, ¿no? Los hijos de Dios resplandecerían en su reino. Entonces, vamos a ver este pasaje en Mateo. Mateo 24. ¿Por qué? Porque hay un pasaje posterior. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Estamos en Mateo 24, 28. Y miren lo que continúa. ¿Se acuerdan que hablamos de que enviará el Señor a sus ángeles? ¿Cierto? Les dije que recordaran esa expresión, ¿no? Versículo 29, continuamos. Desde el 28, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es el fin de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las etnias de la tierra, todos los pueblos de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Miren, aquí viene el tema. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Ahora ya no son los impíos, ahora son los escogidos. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Recuerdan? El Señor envió a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Pero ahora dice que enviará a los mismos ángeles, bueno, no sé si a los mismos, el Señor debe tener bastantes ángeles, ¿cierto? Pero dice que enviará a sus ángeles, de nuevo aparece la expresión, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Cuándo dice que lo va a hacer? Unos versículos antes está hablando de la señal del Hijo del Hombre, ¿no? Dice de que será visto por todas las tribus. O sea, no es un acto oculto, es un acto notorio, visible, ¿no? Y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, los juntarán. No dice que se los llevarán, dice que los juntarán de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces continúa hablando, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todo lo que les está mencionando antes en Mateo 24, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que está viendo estas señales. No es la generación que estaba allí, sino la generación que estaba viendo esas señales hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿les suena conocido este pasaje? ¿No es lo que leímos en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, miren, vuelve a recapitular, parece. Estarán dos en el campo. Pero noten algo, ¿ah? Ya habló del cuerpo muerto. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba el cuerpo muerto? Estamos en el versículo 40. El cuerpo muerto, si nosotros retrocedemos, está en el versículo 28. Ya habló del cuerpo muerto, ¿correcto? Habló de la venida, habló de la señal, ¿correcto? Podríamos entender que está recapitulando. ¿Saben qué? El Señor Jesús también recapitulaba, no solamente el pastor César. Miren, aparentemente está recapitulando, porque aquí ya, versículo 30, ya habla de la señal del Hijo del Hombre. Pero estamos en el versículo 40, ¿no? 37 empieza a hablar de los días de Noé, y entonces en el versículo 40 dice, 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y empieza a hablar, de nuevo. Yo puedo entender hasta aquí, sin ir un poco más allá, yo puedo entender hasta aquí que el Señor Jesús está recapitulando, está volviendo a explicar lo que va a pasar en ese pasaje del cuerpo muerto. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que pondrá todos sus bienes, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe,
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo entiendo una vez más que se refiere a lo que vimos del trigo y la cizaña. Pero aquí ¿a quién está hablando? Todo esto lo está hablando a los judíos. Está hablando a los que debieron de ser sus siervos, correcto. Pero hay dos detalles aquí. Uno es que sí, este pasaje nosotros lo hemos visto para el trigo y la cizaña. ¿A quién se llevan aquí? Aquí se llevan a los malos. Pero ¿y entonces qué es lo que pasa aquí? Estoy retrocediendo, ¿correcto? Versículo 31. ¿Y qué pasa aquí? Aparentemente es un solo gran evento. Si nosotros lo vemos en Mateo 13:41, Mateo 13:41 dice que sus ángeles, vamos a ver si lo puedo poner aquí, Mateo 13:41, perdón, me fui, Mateo 13:41 dice, son dos versículos que se repiten, pero que dicen algo diferente. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ese es Mateo 13:41. Mateo 24. Si yo voy a Mateo 24, versículo 31, miren lo que dice. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo esto en el contexto de la segunda venida. En Mateo 13:27. Perdón, en Marcos 13, Marcos 13:27. Vamos a volver a ver el mismo pasaje. Marcos 13:27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Todos estos pasajes, esos tres versículos, están en el contexto que hemos estado leyendo de Mateo 24. Todos esos pasajes están en el mismo contexto, ¿no? De la segunda venida. Yo entiendo que esos dos pasajes, esos pasajes de que envía a sus ángeles, son el mismo evento del trigo y la cizaña, solamente que aclarados. Sí va a haber un arrebatamiento de impíos, pero ¿saben qué estamos viendo también? Un arrebatamiento ¿de qué? De sus escogidos también. A los impíos tienen un destino. ¿Cuál es el destino de los impíos? La cizaña se quema, ¿cierto? ¿Se acuerdan del pasaje? La cizaña se quema. Vamos a verlo claramente. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Voy a regresar a la parábola, al momento en que dio la parábola el Señor Jesús. El padre de familia, cuando los siervos le dicen de que hay cizaña en el campo, él les dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron,
¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea, vamos a verlo, es importante que lo veamos, dice, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a tratar de armar todo esto. Si me acompañan todavía, si todavía están vivos, vamos a tratar de armar todo esto. Jesucristo menciona claramente que va a haber en el momento de su venida, cuando toda tribu lo vea, en ese momento de su venida, ¿él qué va a hacer? Él va a coger, a arrancar de su prado, va a enviar a sus ángeles para que arranquen de su prado a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Pero también dice que va a recoger el trigo en el granero. Si nosotros lo vemos como el mundo y todo el mundo de forma global, nosotros tendríamos que entender que en la venida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo va a arrancar de este mundo a todos los malos, todos los injustos, y va a dejar va a recoger también, va a recoger el trigo en su granero, ¿no? Entonces va a recoger, como estamos hablando del mundo, va a tener que juntar a todos. Hay un acto de recoger. Podríamos decir que hay otro arrebatamiento. Son dos arrebatamientos. Uno, el arrebatamiento de los impíos y otro, el arrebatamiento de los justos. ¿Correcto? Y va a recoger a los justos y los va a juntar en su granero. Entonces tendríamos que entender que hay un granero. ¿Cierto? Esta parte es difícil, por eso es que estoy yéndome y estoy redundando. Tendríamos que entender que hay un granero. Entonces, va a quitar a los impíos del mundo, ya no hay impíos en el mundo, ¿para qué tendría que juntar en un granero a los justos? Ahí hay algo raro. Si nosotros lo entendemos como que se refiere a Israel, permítanme ponerlo así, en el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo, en ese momento, del pueblo de Israel disperso en todo el mundo, Dios va a quitar a los que sirven de tropiezo y sirven de iniquidad. ¿Cómo lo va a hacer? No sé si va a ser una plaga, no sé si va a ser, porque habla de sangre, ¿no? ¿No? Las águilas, dice, los aguiluchos comen sangre, ¿no? ¿Dónde se juntan? Donde está el cuerpo muerto. Entonces, no sé, pero van a ser quitados. Pero por el otro lado también va a haber un recoger, juntar el trigo, que es lo que dice la palabra, que enviará a sus ángeles y recogerán a sus escogidos de toda parte del mundo y los juntará. ¿Dónde? En su granero. ¿Cuál vendría a ser su granero? Si nosotros entendemos a Israel en el reloj profético, el granero es la tierra de Israel. Y si entendemos a los que han de ser quitados, y como entendemos también que todo Israel va a ser salvo, entendemos que los que están en Israel, todos van a ser salvos. Ya no hay cizaña en el pueblo de Israel. Entonces, si juntamos todos los versículos que hemos estado viendo, vemos que a la culminación del tiempo de los gentiles, Israel finalmente, que ha sido enviado por todo el mundo, va a volver a su tierra. Pero ¿quiénes van a volver a su tierra? Van a volver a su tierra los israelitas creyentes en el Señor Jesucristo, porque van a ser salvos. Digamos, los israelitas sinceros del corazón para con Dios. Dios va a hacer una purificación del pueblo de Israel. Y esa purificación
Yo no sé si implica literalmente que va a hacer desaparecer para echar en el fuego, ¿no?, a la cizaña de entre el pueblo de Israel, pero el hecho es de que va a juntar a sus escogidos en su granero, en el pueblo de Israel. Entonces, estamos viendo dos arrebatamientos. Y aquí vienen las preguntas, ¿no? Cuando hablábamos de las preguntas, una pregunta era, ¿habrá un arrebatamiento o desaparición de los impíos? Y preguntaba, ¿impíos paganos o judíos? Si fueran los impíos paganos, estaríamos hablando de un arrebatamiento a nivel mundial, no de los creyentes, sino de los impíos, para dejar en la tierra a los creyentes. Podríamos hablar así. Si hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando que Dios va a juntar. Yo entiendo que al momento de la venida del Señor Jesucristo, de repente, todavía hay judíos a lo largo del mundo. Yo no lo sé. Pero aparentemente todos los judíos escogidos los va a juntar en el pueblo de Israel, en su granero. Y va a quitar de en medio de ellos a todos los que hacen iniquidad. Si quiere, ahora sí podemos entrar en la especulación. ¿Quieren entrar en la especulación un poco? Israel definitivamente va a pasar por una tribulación y por una gran tribulación. Todavía no hemos hablado de qué pasará si los creyentes cristianos no judíos, no de origen judío, vamos a estar ahí o no. No lo hemos hablado todavía. Pero podemos decir, Israel va a pasar por una tribulación. Esa tribulación, sí, definitivamente va a haber persecución a los israelitas, va a haber muertos de entre los israelitas y va a haber los israelitas que van a regresar a su tierra. Dios va a juntar a su pueblo de Israel, al pueblo de Israel en su tierra y va a purificarlos de alguna manera. El hecho puede ser sobrenatural y espectacular si ustedes lo ven así, ¿no? Porque van a haber dos y uno va a ser quitado, el malo, y el bueno al final también va a ser quitado porque va a ser llevado al pueblo de Israel, a menos que ya se encuentre ahí, ¿no? Entonces, de repente, si hablamos de Israel, en Israel van a desaparecer los impíos y de pronto van a haber apariciones, porque van a juntar, los ángeles van a juntar de todo el mundo a su pueblo en un solo lugar. Eso es consistente con el hecho de que dice que los ángeles, recuerden que vimos que los ángeles iban a juntar a los escogidos todos en un solo lugar, ¿no? Dice, juntarán de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. O sea, los va a juntar. Si habláramos del mundo en general, ¿para qué juntarlos todos en un solo lugar? Con quitar a los impíos sería suficiente. No sé si estoy explicando bien mi punto, pero el hecho es, este arrebatamiento no puede referirse al mundo en general, ni el arrebatamiento de los impíos, ni este arrebatamiento que se menciona en este versículo. ¿Por qué? Porque no habría razón de ser de juntar a los que quedaron, a los justos, en un solo lugar. Ya todo el mundo sería de justos. Entonces no se refiere a un mundo de justos, se refiere a Israel. Entonces, resumiendo, y ahora sí lo vamos a resumir. Ya estaba claro que iba a haber un arrebatamiento de impíos. ¿Qué impíos tienen que ser? Los judíos. Entonces, ¿habrá un arrebatamiento de desaparición de los impíos? ¿Impíos paganos o judíos? Sí, va a haber un arrebatamiento de impíos judíos para ser quitados y ser enviados al fuego, ¿no? ¿En qué momento? Al momento de la segunda venida de Jesús. Y ahora viene la otra pregunta.
¿Habrá una reunión o arrebatamiento de los judíos? Sí, también, porque son dos eventos que se dan juntos. Se dan juntos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay una purificación de Israel y hay una reunión de Israel. Entonces, sí va a haber un arrebatamiento o una reunión al momento de todos los judíos en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, al momento o inmediatamente después de la segunda venida de Jesús. Entonces, nosotros teníamos un calendario profético, ¿se acuerdan? Un calendario que habíamos estado viendo y habíamos estado armando. Voy a agregar un evento ahí, nada más para que quede claro. Estoy agregando un evento en la segunda venida. Había puesto acá en la segunda venida reunión de Israel. Y ahora he puesto dentro de la reunión de Israel y lo pongo entre signos de interrogación, porque la forma como va a llevarse a cabo puede ser literal, arrebatamiento, o puede ser una suerte de purificación y reunión, ¿no? De repente todos los judíos van a sentirse seguros solo en la tierra de Israel y todos van a emigrar a la tierra de Israel, todos los judíos creyentes. Y los impíos van a ser quitados de la tierra de Israel o van a huir de la tierra de Israel. Podría ser, ¿no? Pero si yo lo tomo literal, van a haber dos arrebatamientos. Uno para quitar a los impíos y otro para reunir a los judíos justos. Y con eso pasamos a una pregunta más. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Y qué pasará con la iglesia en todo ese tiempo? No hemos tocado nada de la iglesia hasta ahora. ¿Qué pasará con la iglesia en ese momento? Bien, realmente ya terminamos con los judíos. Hasta aquí, ¿no? Porque vamos a profundizar de eso en Apocalipsis, pero ya terminamos con los judíos hasta aquí. Pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar con la iglesia? Hemos visto un calendario profético y en ese calendario ya llegamos hasta la segunda venida, donde los judíos se convierten a Jesús y a ese punto hemos llegado. Toda tribu, toda persona, todo ojo le verá. Hasta ahí llegamos. Pero los judíos han pasado una tribulación, han pasado todo un sufrimiento para eso. ¿En qué momento vamos a pasar nosotros por ese sufrimiento? ¿No vamos a pasar por ese sufrimiento? ¿Va a haber algo diferente para nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia en todo ese tiempo? Bueno, vamos a verlo la próxima semana. No dejen de conectarse la próxima semana el próximo miércoles a las 8:30. Vamos a ver ahora todos los pasajes que se refieren a ese mismo tiempo, pero referidos a la iglesia. Que Dios les bendiga, tengan una semana maravillosa. A ver, antes que corten, me pusieron una pregunta por aquí. Aquí me hacen una pregunta, me dicen de que en la palabra aparece la expresión arrebatamiento, ¿no? Obviamente aparece en otras profecías, lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses, por ejemplo. Bueno, aparece
es la palabra arrebatamiento, sin embargo, aquí no aparece. Aparece la palabra quitado. Por eso es que yo no puedo hacer una afirmación directa, ¿no? De que es un arrebatamiento propiamente dicho, pero sí habla de ser quitado. Y por eso dejo yo la posibilidad de que sea quitado por una plaga, por una guerra, por muerte, por destrucción, que los escogidos sean salvados de alguna manera, ¿no? Y finalmente que los escogidos puedan reunirse en la tierra de Israel. Existe esa posibilidad. El Señor Jesús habló de será quitado uno y el otro quedará. Si yo entiendo literalmente eso, entiendo de una suerte de arrebatamiento. Pero también habla de que las águilas comerán sangre, ¿no? ¿Dónde se juntarán las águilas? ¿No? Donde esté el cuerpo muerto. Entonces, y las águilas, Job, cuando leímos en Job 39, hablaba de comer sangre. Entonces, yo podría entender que las guerras, las persecuciones afectan a los que están, a los impíos del pueblo de Israel. Se los puedo poner de una forma muy sencilla. Imagínense que en Israel hay judíos sinceros, creyentes, y judíos que no lo son. Y digámoslo así, que se lo voy a poner, voy a hacer una especulación cinematográfica. Digamos que que Israel es cercado por ejércitos, como vamos a ver que hay profecías que mencionan esto. Israel es cercado por ejércitos. ¿Qué harían los judíos incrédulos? Podrían escapar de Israel. Total, no tienen ningún vínculo fuerte con la cultura, con la religión o con el Dios de Israel. Entonces podrían huir de Israel, ¿no? Y hallar perdición luego, ¿no? Podrían escapar, pasarse al bando del enemigo, lo que fuera, pero dejarían Israel, es una opción. ¿Y qué quedaría en Israel? Solamente los judíos creyentes, ¿no? Y los judíos creyentes que estén en otro lado del mundo, ¿dónde buscarían su protección? En la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque creerían en la profecía, que su protección está ahí. Buscarían a su Dios juntos. Entonces, sí, el Señor Jesús habló de ser quitados, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo entiendo con ese ser quitados un proceso de purificación. No puedo hacer una afirmación directa de un arrebatamiento, pero sí de una reunificación y de una purificación, ¿no? Jesús, hablando en términos de quitado, si es quitado, es obviamente arrebatado, ¿no? No es la misma palabra, pero sí es el mismo sentido. ¿Qué es quitar? Es sacar de un lado para ponerlo en otro, ¿no? Entonces, ¿qué es arrebatar? Es sacar de un lado para ponerlo en otro. Entonces, podría llamarlo arrebatamiento, pero podría ser pues un acto de purificación de alguna manera más natural. Entonces, sigan juntando sus preguntas, por favor, que vamos a ir respondiendo. Si alguien me pone preguntas por ahí, me voy a dar el tiempo de responderlas al final de cada clase. Entonces, no se pierdan la próxima clase, el próximo miércoles. Esta clase les doy gracias por haber tenido paciencia, porque este tema es bastante oscuro. Pero vamos a ver otros temas más claros la próxima clase. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. Tengan una semana maravillosa. Las bendiciones de Dios les persigan y les alcancen cada día de sus vidas. Nos vemos el próximo miércoles.